Bien, hola a todos. Hoy vamos a terminar de ver el tema calor. Con el tema calor, hoy lo que vamos a desarrollar es lo que es equilibrio térmico y dilatación, que ya hicimos una breve introducción la clase anterior. Con respecto al equilibrio térmico, tenemos que tener en cuenta que el calor es una energía en tránsito, es decir, que un cuerpo o un material cede calor mientras que el otro absorbe ese calor. Por lo que si un material cede calor y el otro absorbe, la suma de esas energías, que en este caso es calor, sería cero. Energía cedida igual a energía absorbida. O lo que es lo mismo, decir que el calor del material 1 va a ser igual al cedido por el material 2. Si nosotros desarrolláramos esta ecuación, nos quedaría que la masa de material 1, que recordemos que el calor es directamente proporcional a la masa, al calor específico, que depende de cada material, por la variación de temperatura que sufre ese material. Entonces, el calor 1 va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por el calor específico del cuerpo o del material 1 por la variación de temperatura final menos temperatura inicial, que es lo mismo que poner delta T, o sea, que es lo mismo que delta T, va a ser igual. Recuerden que esto es del material 1. La temperatura final va a alcanzarse cuando se alcance el equilibrio térmico y va a ser la misma para los dos materiales. Va a ser igual a la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura final, que va a ser la misma que el material 1, menos la temperatura inicial del cuerpo 2. Si nosotros ahora razonemos, si nosotros tenemos en un recipiente 1 litro de agua a 0 grados Celsius y en otro recipiente 1 litro de agua a 100 grados Celsius, ustedes saben que si mezclan esas dos aguas, tengo una en el punto de fusión y otra en el punto de ebullición. Cuando lo mezclo voy a obtener una temperatura intermedia. En este caso, que ambas masas son las mismas, 1 litro y 1 litro, pesan 1 kilogramo. O sea, tienen una masa de 1 kilogramo. Por lo tanto, si las masas son las mismas, yo las puedo simplificar. Como en los dos casos la sustancia es la misma, en este caso agua, el calor específico, lo puedo simplificar porque están en los dos términos de la igualdad. Cuando lo pase al otro término van a quedar con signo contrario y se anula. Por lo tanto, me va a quedar que la temperatura final menos la temperatura inicial del material 1, que en este caso es el recipiente 1, va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial del recipiente 2. Pero tengamos en cuenta que uno cede y el otro absorbe calor, por lo tanto uno va a ser negativo. Entonces, si nosotros hacemos los pasajes de términos, nos va a quedar a último momento que la temperatura final más otra temperatura final, porque pasó esto, aquel término estaba negativo, pasa positivo, va a ser igual a, fíjense, menos y menos, más. Y este menos pasa sumando a la temperatura inicial de 1 más la temperatura inicial de 2 de la botella 2. O sea que acá nos va a quedar una temperatura final más otra temperatura final, 2 veces la temperatura final. Va a ser igual a la suma de estas dos temperaturas. Parece complicado, pero no es tan complicado. Este 2 ahora va a pasar dividiendo, o sea que la temperatura final de la sustancia, cuando las masas son las mismas y la sustancia es la misma, por lo tanto va a tener el mismo calor específico, va a corresponder a la suma de las temperaturas iniciales dividido 2. Ahora, vamos a hacer una experiencia a ver si esto resulta, ¿sí? Vamos a probar esto. Yo traje una probeta, a ver si se ve, una probeta, otra probeta más, tengo 2 probetas, y le voy a agregar 50 mililitros de agua a cada probeta. A una le voy a agregar agua caliente y a otra agua fría. Vamos a empezar por el agua fría. Vamos a agregar el agua, 50 mililitros de agua a la probeta 1. Y vamos a medir la temperatura de esta cantidad de agua.
En teoría nos debería dar que cuando mezclemos las mismas cantidades de agua, la temperatura debería ser intermedia. A veces varía un poquito porque existe pérdida de calor al ambiente al mezclarlo, o podemos tener algún error de medición al medir el volumen. Entonces pueden existir pequeñas variaciones, pero en teoría debería dar muy similar. Vamos a medir. Recuerden que siempre debemos colocarnos a la altura del enrase, porque los líquidos forman un menisco, que es que el nivel es así, no es derechito, sino que es como una pancita. He colocado 50 mililitros de agua, vamos a ver si se ve, 50 mililitros de agua a temperatura ambiente. En el otro recipiente voy a colocar, traje un termo para colocar los 50 mililitros de agua a mayor temperatura, está caliente. Esta probeta es de 50 mililitros, mientras la otra era de 100, por eso van a ver que acá cargo un poquito más. Ahí está, 50 mililitros. Ya tengo 50 mililitros en cada recipiente. En cada probeta tengo 50 mililitros. Ahora vamos a medir la temperatura del recipiente que está a temperatura ambiente. No sé si lo van a alcanzar a ver, por eso yo he preparado un truco. Vamos a sacarle una foto y se los voy a compartir. Esperen que vea dónde está. Va a estar difícil, pero vamos a enfocar. Bien, ahí está. Bien, ahí me lo voy a mandar por WhatsApp. A ver si llegó. Y les voy a compartir la temperatura que dice que es 25 grados Celsius. Ay, no sé si están viendo. Miren, ahí está 20 grados Celsius, es acá. Ustedes ven, por ahí va subiendo el mercurio, ahí es 25 grados Celsius y ahí es 30. O sea que tenemos una temperatura de 25 grados Celsius. Este va a estar más difícil todavía. Esperen que pueda. Ahí. Que enfoque. Creo que ahí está. Bien. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Bien. Ahí está. Sí, creo que se ve. 75 grados Celsius. Fíjense que tengo 70, un poquito más arriba. En teoría me debería dar, al mezclar las cantidades de agua, porque son la misma, me debería dar 50 grados Celsius. Más o menos, ¿sí? Porque ahí tenía que sumar las cantidades, no las sumé. Ahora les voy a explicar. Mezclo en el vaso de precipitado. Coloco acá. Perdón, lo puse al revés el termómetro. Vamos a ver. Bien. Vamos a sacar la fotito de nuevo. Esperen que pueda. Ahí está. Esta está más fácil. Ahí va. Bien. Entonces, en teoría, vamos a ver, debería haber llegado la foto, da 49,5 la temperatura. Nos dio bien. Yo acá le había puesto, lo hice más arriba, 2 veces la temperatura final era igual a 75 grados Celsius. Como pasaba de este lado, se sumaba. De 2, que está multiplicando, va a pasar dividiendo, que es lo que hicimos recién.
Entonces, la temperatura final debería ser 75 más 25, 100 grados Celsius, dividido 2, 50 grados Celsius. Y a nosotros nos dio 49,5. Eso es el equilibrio térmico. Nos dio bien. Generalmente, cuando hacemos en vivo esta experiencia, suelen haber más variaciones. Por suerte, nos dio bien esta vez. O sea, que si nosotros mezclamos dos sustancias, la temperatura va a ser intermedia entre ambas. En este caso, porque teníamos la misma masa, la misma sustancia, pero podría ser, por ejemplo, un sólido con un líquido. Nosotros colocamos la verdura cuando la colocamos a hervir en un recipiente con agua. ¿Qué pasa? El agua instantáneamente deja de hervir porque están intercambiando calor hasta que la temperatura llega a un equilibrio. O sea que se produce un equilibrio térmico. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando la gente tiene fiebre, tiene temperatura alta. ¿Qué hacen? Le ponen pañitos en la frente con agua o con un poquito de vinagre. Entonces le ponen ese pañito de agua fría, a veces con un chorrito de vinagre, porque es muy buen conductor del calor el agua. Entonces absorbe el calor del cuerpo y ayuda a bajar la temperatura. Esto tiene que ver con el principio de la termodinámica del equilibrio térmico. Hemos visto equilibrio térmico. Ahora vamos a ver lo que es dilatación. Yo les traje una experiencia que hacemos todos los años con los primeros generalmente, para ver otra situación, un fenómeno físico, un fenómeno químico y para ver la conservación de la materia. Nosotros lo vamos a ver en el tema dilatación. Ustedes saben que cuando las sustancias adquieren temperatura, las partículas de esas sustancias se mueven más, o sea, tienen mayor energía cinética. Al tener mayor energía cinética y moverse más, ocupan más volumen. Si ocupan más volumen, significa que se dilataron. Vamos a hacer un experimento de dilatación. Yo acá les traje agua a temperatura ambiente. Vamos a poner que se vea bien. Ahí se ve. Traje por otro lado hielo. Y por otro lado, quiero que se vea bien, ahí, traje otro recipiente. No tengo más vasos de precipitados, por eso apelé a estos jarritos para colocar agua caliente. Vamos a colocar lo voy a hacer más rápido. Esto ustedes lo pueden hacer en la casa. Hay distintas experiencias que pueden hacer en la casa. La próxima clase vamos a hacer un par de experiencias más para ya terminar el año. Y agua caliente. Tenemos también, les traje una botellita. Y para acercarlo, y una bombita. Vamos a poner la bombita en la botellita. Ahí está. Y nos va a quedar así. ¿Está? Adentro de la botellita solo hay aire. El aire, cuando se calienta, se dilata y ocupa mayor volumen. Lo voy a colocar en el agua, en el hielo primero. Si es que puedo. Quiero que se enfríe bien, por eso lo vamos a poner en el costadito. Lo vamos a poner en el hielo. Recuerden que dentro de la botella solo hay aire. Y el aire, como toda sustancia, cuando se calienta, se dilata. Recuerden que la única diferencia en cuanto a dilatación la tiene el agua, que entre los 0 y 4 grados Celsius, en lugar de contraerse, se dilata. Cuando baja la temperatura entre los 0 y 4 grados Celsius, por eso su densidad, la densidad del hielo es menor y flota. Bueno, ya lo tenemos en agua, en el hielo frío. Si ustedes pueden observar, la bombita se empezó a contraer un poquito. No sé si se alcanza a ver, se empezó a contraer, como que está, ahí está, como que se está yendo hacia adentro de la botella. Está yendo hacia adentro. Vamos a colocarla ahora en el agua a temperatura ambiente. Un ratito, lo colocamos un ratito en el agua a temperatura ambiente. Ustedes dirán, no pasa nada, pero sí pasa, se nota muy poquito. Tarda un ratito en dilatarse el aire.
Aparte, la variación de temperatura es muy poca. Y ahora vamos al agua caliente. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver, que esta bombita se está inflando. Fíjense cómo se infla. ¿Por qué? Porque el aire se está dilatando y ocupa mayor volumen. Si estuviera más caliente, se dilataría aún más. Esta es una dilatación volumétrica que también ocurre en muchas situaciones. Yo en la clase pasada le hablé de la dilatación en el asfalto, por ejemplo en las calles, que dejan las juntas de dilatación, igual que en las veredas, igual que en las vías del tren, quedan juntas de dilatación en toda construcción, en los puentes, en los edificios, dejan junta de dilatación para que no exista deformación de la construcción, porque los materiales en mayor o menor medida se dilatan. Vamos otra vez al agua a temperatura ambiente, ahí van a ver la diferencia, está la bombita inflada. Se debería comenzar a contraer, van a notar que cada vez se desinfla un poquito más. No sé si alcanzan a notar, yo lo noto porque ahí está. Se va desinflando la bombita. Y si yo la trajera al hielo, voy a correr esto así ven mejor. La traigo, la coloco en hielo. Fíjense. Se está contrayendo cada vez más. No sé si lo alcanzan a percibir. Se está desinflando. Y en algún momento incluso puede llegar a contraerse y entrar dentro de la botella. Si nosotros lo dejamos mucho tiempo, se contrae tanto el globo que ingresa dentro de la botella. Vamos a dejar un ratito ahí. Lo voy a poner de este lado también, así se enfría más. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ven que está ingresando adentro de la botella el globo, porque se está contrayendo el aire. Eso con respecto a dilatación. A ver si ahí lo ven. Sí, ahí se ve. Fíjense, si yo voy directamente, en el caso de esta botella es una botella bastante resistente, por eso la voy a llevar directamente al agua caliente, y van a ver cómo se va inflando y se va dilatando el aire. Ahí vieron que estaba dentro de la botella, salió. Esas son las experiencias que vamos a ver hoy, y en base a eso va a ser el nuevo trabajo que les voy a dejar. Un beso grande, que estén muy bien, chicos. Chao, chao.